Este era nuestro castillo, el castillo de mi hermano y mío. ¿Quién era Leonardo Torres Quevedo? Leonardo Torres Quevedo, Gloria de Cantabria. Bueno, no os asustéis, ¿eh? Es decir, sabía que esto iba a pasar. Enróllate, cuéntale más cosas a don Juan. Segundo, hay que traer profesores que quieran ser profesores, no conferenciantes que quieran venir a pasearse y ser bien tratados. Yo nunca estuve en un homenaje a mi abuelo, porque yo me iba a vivir a Vietnam. Bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acompañarnos un sábado más. Hace 40 años, en este mismo edificio, se celebró una exposición dedicada a los científicos montañeses, una exposición que fue impulsada por dos personas, por Piti Catalapiedra, director de la Fundación Santillana, porque hace 40 años la Torre de Don Borja era la sede de la Fundación Santillana, y hoy nos acompaña su nieto, Pablo García de la Fuente, y la otra persona por la que fue impulsada, que impulsó la exposición, nos acompaña también hoy, Francisco González de Posada. Los dos van a conversar durante la próxima hora para hablar de esa exposición, para hablar de ciencia, para hablar de humanismo, para hablar de conocimiento y de otras muchas cosas. Han pasado 40 años y la Torre de Don Borja ya no es sede de la Fundación Santillana, dejó de serlo en el año 2011 tras la muerte de Jesús Polanco y Pancho Pérez González. El edificio fue cedido al ayuntamiento por la Fundación Santillana, que dejó de tener aquí su sede y tuvo otra actividad vinculada a lo municipal. Y en 2018 los herederos de Jesús Polanco y de Pancho Pérez, las familias Polanco y Pérez Arauna, decidieron volver a tomar las riendas del proyecto, compraron el edificio a la Fundación Santillana y ahora es un proyecto de las dos familias. Es un proyecto más íntimo, más recogido, más familiar y que gira alrededor fundamentalmente del arte y de los encuentros con artistas. Tenemos una exposición permanente con fondos de la colección Rucante de arte contemporáneo español. Habréis encontrado algunas obras por el edificio. Tenemos una exposición temporal este año dedicada a Juan Uslé, que es uno de los artistas españoles vivos con más prestigio internacional. Este año el Reina Sofía le dedica una gran antológica en noviembre. Ya ha tenido exposiciones en Nueva York y la va a tener en Londres en breve. Y además tenemos encuentros con creadores. Este año, por ejemplo, Manuel Vilas, escritor, autor de Ordesa, Juan Luis Arzuaga, al que conoce bien Francisco, me ha dicho hace un rato, Francisco Leiro, Blanca Muñoz, o vamos a tener en breve a los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, que están llevando a cabo el Museo de Dallas y que van a venir aquí a hablar de la poética del espacio. Es el tipo de cosas que hacemos y luego además enseñamos el edificio durante todo el año. Pues hecha esta introducción, os cedo la palabra. Muchas gracias a los dos, a Pablo y a Francisco, por estar aquí con nosotros. La iniciativa ha partido de Pablo. Nosotros pues encantados de acogeros porque nos parece un guiño a la historia del edificio, porque el proyecto hoy es distinto, pero dialoga con el proyecto que fue y en realidad sigue siendo el mismo, pues lo impulsa a los hijos de Jesús y de Pancho. Os dejo con Pablo y con Francisco y seguro que disfrutaremos esta hora. Gracias. Lo primero de todo, gracias Marcos por la introducción. Gracias Marcos, tanto a ti como a lo que representas, a estas dos familias, porque desde que les presenté este proyecto, fue un sí rotundo. Lo primero tiene que ser el agradecimiento a ellos. Lo segundo a vosotros, porque en julio estar aquí con todo lo que opciones que hay, estar sentados aquí, pues gracias, porque lo más importante es la atención y el tiempo de cada uno de vosotros. Así que gracias. Y os tengo que dar contexto de todo esto, para que entendáis por qué estamos hoy sentados aquí hablando de científicos montañeses. Este era nuestro castillo, el castillo de mi hermano y mío. Cuando éramos pequeñitos, pues correteábamos por todos los pasillos, por todas las esquinas. Pasábamos las navidades de Nochebuena, es decir, veníamos después de navidades, pasamos Nochevieja y Reyes, pues entre estos lugares. Y claro, nos conocíamos hasta la última esquina. Como todo en la vida, como dice, pues ha evolucionado a un nuevo proyecto. El castillo ha evolucionado y es lo que estamos evolucionando. Yo soy ingeniero de caminos y al principio de este año, pues este catálogo le cogí como referente en mi vida, porque yo además había estudiado en el Instituto Leonardo Torres Quevedo en Santander. Es decir, tenía Leonardo Torres Quevedo en vena sin saberlo, porque además no soy un ingeniero de caminos por vocación. Y lo que sí tenía claro, para que sepáis, es que había que transmitir a las nuevas generaciones lo que las antiguas habían hecho, porque es delito
como ingeniero de caminos, que un ingeniero de caminos salga de la carrera y no sepa quién es Leonardo Torres Quevedo. Y eso es un delito, y hay que decirlo así, y tendría que estar penado. Pero no es solo eso, que Augusto González de Linares también es ingeniero de caminos. Y ese todavía le conocen menos que a Leonardo Torres Quevedo. Y por eso nació todo este proyecto. Porque mi proyecto es eso. Tengo un video podcast, esto va a ser con lo que cierre la temporada, es el episodio 16 de 15. Y uno lo dedicamos a Leonardo Torres Quevedo con Paco. Cuando yo conozco a Paco es porque presenta su libro especializado en Leonardo Torres Quevedo este año y le enseñé esto y me dice, no, pues sí, claro, lo organizó mi padre. Y yo, ¿cómo que tu padre? Si lo organizó mi abuelo. No puede ser, aquí hay... Y claro, yo no había entrado en detalle. Abrí y, hostia, hice tal. Y claro, mi cabeza empezó a rodar y dije, pues hay que hacer algo, porque justo se cumplían 40 años de eso. Y claro, normalmente te vas a números redondos, 40, 50, pues dije, ya está, no hay excusa. Y además, esto, para que lo sepáis, esto es totalmente egoísta y es un autorregalo. Un autorregalo porque mi cumpleaños ha sido el 15 de julio y estamos a 19 de julio. Sé que no es la mejor fecha, pero era regalarme eso, conocer a alguien que había trabajado con mi abuelo y qué era lo que suponía, cómo era mi abuelo desde el lado profesional, porque no sabía, y también traeros a vosotros conocer más de estos científicos montañeses. Así que empieza la fiesta. Bueno, bienvenido, Francisco. Quiero poner en contexto para el que no sepa quién es Francisco, porque claro, ¿cómo te presento? Yo cuando vi esto digo, la madre que me parió, ¿quién voy a tener aquí sentado? Es ingeniero de caminos, pero no es eso, es que tiene 9 doctorados para 10, ¿no? Pero la cosa es que va para 12. Es decir, va el reloj, las agujas de reloj, las horas las va dando por tal. Si vamos a récord Guinness, creo que va para uno de ellos, ¿no? Creo. Pero bueno, la cosa es eso, que ingeniero de caminos, rector de la Universidad de Cantabria, muchas más cosas que vamos a ir descubriendo durante la conversación de hoy. Así que bienvenido, Francisco. Muy buenos días. Gracias por esto, por tu tiempo, por tu atención y por tu facilidad en todo. Mira, lo primero cuando quedamos y le conocí en persona y lo tengo que confesar, salí de ahí llamando a su hijo, a Paco, y digo, me le llevo para casa. Es decir, me la llevo para casa y estoy un fin de semana hablando todo. Entonces, la dificultad que voy a tener es concentrar la conversación en el tiempo que tenemos. Así que vamos a empezar por lo que hablamos que tenía. El principio no son las exposiciones, vamos a dar concepto, porque todo parte de la primera exposición importante que la Fundación Santillana hizo en este lugar, que es esta que tenemos aquí, y vamos a hablar por qué fue importante Julio Palacios y qué es lo que supuso en la época. Esta exposición sobre Julio Palacios se hizo en el año 82, ya son más de 40 años, y era prácticamente lo primero que se iba a hacer de cierta relevancia, porque tu abuelo, Piti García Cantalapiedra, pues había inaugurado con él la Fundación Santillana en el año 81. Y entonces, en ese mismo momento, un tercero que no ha sido citado aquí, junto a Jesús Polanco y a Pancho Pérez, Ricardo Diego Schleiner, esto era un triunvirato de la máxima categoría que podía ofrecerse en la España de los años 80. Estamos en el año 81. ¿eh? En el entorno inmediato del 23F y del acceso al gobierno de Felipe González, es decir, de un encuentro ya de todas las Españas en ese momento, ¿no? Y era también momento posible para que desde la perspectiva más alta de la gobernación de España, es decir, desde la Casa Real, pues entendimos la posibilidad de que don Juan Carlos le concediera a Julio Palacios, que había sido miembro de su consejo privado, la orden de Carlos III, la máxima condecoración española, porque sí tenía la correspondiente de Portugal. Entonces, dentro del triunvirato al que me he referido,
pues el que tenía más disposiciones en el año 81 como diplomático, catedrático, había sido ya el que había hecho el libro blanco de la educación española, encima fue también uno de los hacedores de la educación en la entonces Unión Soviética, dentro de ese mundo tan extraordinario que dominaba, pues le encantó la idea de que pudiera hacer esto. Es decir, una exposición solemnísima en la que, de una manera u otra, pues se recordara. Entonces tuvimos con Juan Carlos, la hija de Julio Palacios, Charo Palacios, que sin ninguna duda, por lo menos todas saben de quién estoy hablando, creo que todos, pues había jugado en Lisboa, en los exilios comunes de los años 40 y primeros 50, y se conocían perfectamente. Y entonces se llamó al rey para que viniera y le concediera a Julio Palacios la orden de Carlos III. Su Majestad dijo, no, esto debe ser mi padre. Y entonces pues nos puso en contacto con don Juan de Borbón. Y allí, que vivía entonces, todavía no tenía la casa, don Juan, en la casa del conde de los Gaitanes, y allí fuimos a hacerle una visita a don Juan verdaderamente entrañable. Ricardo Diego Schleiner, pues dentro de ser una autoridad mundial y que conocía, pues para él el protocolo era la clave. Yo entendía que aquello tenía que ser popular. Entonces yo me senté junto en el mismo sofá con don Juan, porque yo no pretendía rendir pleitesía en el sentido lógico y normal, y bueno, pues tuvimos allí una conversación extraordinaria, ¿no? Bueno, como una anécdota simpática, pues nos dijo, después que yo le conté una broma, dice, eso, Tontín era mi hijo, ¿no? Tontín, pues mira lo que está haciendo, ¿no? Bueno, total, en resumen, que dijo que sí, que encantado, pero que él quería, en vez de venir él, que viniera don Juan. Bueno, pues Santillana del Mar lo tuvimos aquí con motivo de esa primera exposición del año 82, tomado por una compañía de la Guardia Civil, que la obsesión que tenía el general jefe o coronel jefe, porque teníamos las dos cosas, es estar todo el día detrás mía para que yo le dijera si estábamos en la casa de don Jesús de Polanco, si estábamos por aquí, a qué hora salíamos, a qué hora no. Es decir, se hizo un auténtico toma militar, estamos hablando del año 82. La ETA, ya pueden imaginarse lo que eso hubiera significado, ¿no? Pero bueno, se hizo una auténtica exhibición cultural aquí. Toda la casa estaba hecha con la exposición esta, que después, dada la gloria que aquí se alcanzó, porque tuvimos durante 5 o 6 semanas conferencias, lo cual esto continuó, ¿no? Y después se llevó para el recuerdo de los 50 años del Instituto Nacional de Física y Química, del Rockefeller, que llamábamos en ciencia, ¿no? En Madrid. Y esa misma exposición, en el año 91, que se cumplían los centenarios del nacimiento de Julio Palacios, pues ya la llevamos hasta Lisboa, pero primero en Huesca, Zaragoza, Paniza, y acabó en Lanzarote, acabó en Lanzarote. O sea que fue aquello un acontecimiento, un conjunto de acontecimientos, y el recuerdo extraordinario de tu abuelo, Piti, pues es, por una parte, una naturaleza de bondad natural, pero verdaderamente extraordinario, de entusiasmo por las cosas que tuviéramos que hacer. Recuerdo como anécdota principal que, como teníamos aquí un montón de salas, y él estaba corriendo, acabando, para que no hubiera ni una mota de polvo, pues cuando de allí enfrente, que es donde teníamos la sala más entrañable de los años 40 del Consejo Privado de don Juan, me estaba diciendo, enróllate, cuéntale más cosas a don Juan, porque todavía no había acabado de preparar la siguiente, que es esa otra que está ahí, ¿no? Y entonces, dentro de esa actitud humana, corriendo por aquí de un lado a otro, pues bueno, menos mal que en ese momento yo lo que le estaba explicando es lo que había sido el año 44 y 45 a Julio Palacios, ¿verdad?, que había firmado el Manifiesto de Lausanne
por el que don Juan de Borbón le había pedido a Franco que renunciara, que todavía no se había constituido la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces le había pedido a Franco que renunciara y restableciera la monarquía en su persona. Y entonces, mientras Pitti desde la puerta me está diciendo que siga enrollándome, digo, pues mira, a tu miembro del Consejo Privado, su excelencia el generalísimo, lo mandó desterrado al castillo de Almanza durante un año. Y lo he conocido más, bueno, como alumno, entre comillas, de la Facultad de Física de la Complutense, de la que había sido catedrático, ¿no? Pero en fin, estuvimos allí, ¿no? Ya por entonces, no sé por qué, debió ser también como consecuencia de esto, ya sabía yo que él no pudo leer, Julio Palacio, el discurso de ingreso en la Academia de Medicina, que ya estaba editado, precisamente porque fue condenado a Almansa, ¿no? En fin, yo tengo muchos recuerdos de tu abuelo, encantador, con una entrega y una generosidad y una ilusión verdaderamente delicioso, ¿no? Ujú. Bueno, Francisco, vamos ahora entonces a hablar un poco de estas 4 exposiciones. Vamos cronológicamente, ¿no? Fue en este orden, ¿no? Además, en el que se ordenó. Claro, mucha gente posiblemente al primero, que es la más importante además para los ingenieros de caminos, es Leonardo Torres Quevedo. ¿Quién era Leonardo Torres Quevedo, Francisco? Bueno, pues como sabes, ya habíamos escrito muchos libros, muchos artículos, y hoy, pues mi hijo, el profesor Francisco González Redondo, pues el que está, digamos, a la cabeza de esa continuidad, si queremos decirlo así, de recordar la figura de Torres Quevedo, ¿no? Yo recuerdo, quizá como anécdota pueda ser importante, y sobre todo para que pudiéramos seguir hablando de esto una vez que esto acabemos por ahí paseando, ¿no? Una conferencia, creo que fue en Astillero. Teníamos un alcalde verdaderamente entrañable, de estos hombres de la República, culto, sin estudios formales, que me pidió que le diera una conferencia sobre Torres Quevedo. Y yo la titulé Leonardo Torres Quevedo, Gloria de Cantabria. Exactamente como os digo. Bueno, y empecé a hablarles de Torres Quevedo. Y cuando llega la hora del coloquio, una señora se levanta a protestar airadamente. ¿Cómo que Leonardo Torres Quevedo es Gloria de Cantabria? Insistía ella, la Gloria de Cantabria es don Marcelino Menéndez Pelayo. Claro, mire usted, yo creo que el título de la conferencia es que Leonardo Torres Quevedo es Gloria de Cantabria. Y eso no quiere decir que no haya otra gloria, ni que si usted quiere sean superiores o no superiores. Claro, en aquel momento don Marcelino todavía seguía siendo don Marcelino, todavía seguía siendo don Marcelino, que hoy ya don Marcelino es bastante menos don Marcelino, ¿no? Pero bueno, y Leonardo Torres Quevedo, pues ya es más don Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Pero bueno, 2 figuras indiscutibles a las que hay que rendir pleitesía, tributo, recordarlas con enorme cariño, pero lo que no tiene ningún sentido es enfrentarlas. Bien, pues eso, digamos, es un poco el contexto, ¿no? Torres Quevedo ya lo había difundido en una medida importante por España el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con una magna exposición, que fue acompañada de lo que llamamos el Museo Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Bien, pues aquí, para Leonardo Torres Quevedo, teníamos la sala inferior aquí izquierda, que era la más grande, y ahí estaban puestas, aparte de otras para paneles, ahí es donde estaban puestas sus máquinas o sus inventos, ¿no? Y otra anécdota importante, ya que estamos recordando la Cantabria de los años 80, otra anécdota muy importante, pero muy importante, es que cuando se inauguraba la de los médicos cántabros, que quiero saludar al profesor Francisco Vázquez de Quevedo, que fue el que hizo esa exposición, con la que cerrábamos ya, porque lo normal es que aquí a Santillana el gobierno, casi en pleno, la Diputación, por lo menos presidente y algún otro, los que fueron muy amigos nuestros en aquellos tiempos, el magistrado juez y el fiscal general de Cantabria, pues todos venían.
Y cuando, aunque luego hablaremos como anécdota, es de Torres Quevedo, entonces estábamos viendo las obras de Torres Quevedo. Y en ese momento al que quiero referirme como anécdota extraordinaria es que estaba yo explicando el funcionamiento del ajedrecista, esa magna obra, primera máquina, vamos a decirlo así, para jugar al ajedrez, aunque fuera un final de partida, pero ya era una manera de ver cómo la máquina era capaz de hacer unos movimientos, ¿no? Bien, pues veníamos de ver el cuadro de Argumosa que estaba en esa salita de ahí, de inaugurar la exposición de medicina, donde el profesor Vázquez Quevedo, con su gran categoría como médico, cirujano, escritor y gran archivador de lo que es la medicina española, pues se le había ocurrido decirme que estaba en los sótanos del hospital, que era como fue siglo A, la obra de la lección 10ª de anatomía de Diego de Argumosa. Cuando la encontramos, ese gran, 1,80 y 1,30 más o menos, ese gran óleo, estaba hecha un periódico. ¿Saben lo que es un periódico redondeado y que le ha llovido como si estuviéramos en Cantabria? Pues así estaba. Entonces, en este momento yo era rector de la universidad. Cuando concebimos esto fue antes. Por eso, si ven todo esto, amigos de la cultura científica, está antes. La universidad la uní, si queremos decirlo así. Y entonces, pues, ese óleo le pedí a mi colega, el rector de la Complutense, Amador Schuller, que quería exhibirlo tal como estaba, porque esa era la realidad de la historia de aquellos momentos, y que no le consentía el que me dijera que no. En aquel momento, pues, de derecha, según el ABC, había 4 rectores, y estábamos 3 que no sabían de qué éramos, pero todos los demás en ese momento eran del PP. Bueno, en esa situación, él era del PP, en consecuencia, pues ya podéis imaginar, esto era el año 85, el año 82, Felipe al poder. En ese contexto, pues no brillaba mucho un rector de derecha, y encima mi queridísimo, y luego maestro para entrar en la Academia de Medicina. Pero bueno, Amador Schuller, y encantado, pues nos llevamos de maravilla, ¿no? Le digo, me lo tienes que traer tal como está. Bueno, pues tal como está, lo adecentamos un poco, y cuando se cierre la exposición, entonces lo restauras y me haces una copia, una dúplica, que hoy está en la Academia de Medicina de Cantabria desde entonces, en el Salón de Actos. Bien, pues así, pero ahora viene la anécdota, lo importante. Bajamos para que viera el gobierno más todos lo que me he referido, y estoy explicándoles el ajedrecista. Y les estoy diciendo, ¿no?, y les estoy contando que en ese momento no funciona, ¿no? Y al mismo tiempo la cantidad de millones que cualquiera de los centros históricos de los Estados Unidos estarían dispuestos a dar para llevarse el ajedrecista a los Estados Unidos. Y yo veo que el que más y el que menos de toda esta florinata están. Y entonces, cariñosísimamente, porque nos llevábamos también muy bien, el presidente de Cantabria corta esa frialdad y dice, ¿cómo es posible que el cuadro esté como esté? Y yo no sabía qué hacer. Pero no tienes delante el ajedrecista que no funciona, pero no te das cuenta que aquello es extraordinario para nuestra Cantabria, pero es nada al lado de esto que está aquí. Bueno, pues claro, entonces ya entraron en templo antes mi salida, ¿no? Bueno, pues eso es una anécdota en la que todavía en ese momento histórico del año 85, y ya llevábamos tiempo hablando de Torres Quevedo, haciendo exposiciones y demás, ¿no? Pues eso fue verdaderamente singular, ¿no? En ese momento ya se quedaron todos, bueno, ¿y qué podríamos hacer? No, eso sí que nada, eso sí que nada, pero por lo menos tener conciencia del valor de lo que esto significa, ¿no? Bien, pues con esta primera exposición de Leonardo Torres Quevedo, pues ciertamente pudimos traer una vez más a Cantabria, porque ya la habíamos hecho,
Antes, en el año, creo recordar, que debió ser el 89, habíamos traído la exposición del colegio para inaugurar el Museo de Bellas Artes de aquí de Santander, que en una de esas restauraciones tan frecuentes que tienen que hacer, pues se reinauguró en el año 89, creo, con la exposición, ¿no? Bien, después también ha ido a la Asamblea de Cantabria, una magna exposición de la cual entonces no había la cantidad de documentación, de libros y de textos que hemos ido escribiendo, tesis doctoral también, etcétera, ¿no? Hoy, pues la figura de Torres Quevedo, yo no creo que en Cantabria, te voy a llevar un poquitín la contraria, yo no creo que hoy en Cantabria no se conozca a Torres Quevedo. Ciertamente no se le hacía mucho caso en estos años en los que tú estabas por allí por la escuela, ¿no? Pero hoy yo creo que Torres Quevedo se conoce perfectamente. Que se valore lo que a mi juicio debía valorarse, pues quizá no, pero en fin, esto es un mal nacional. Es decir, las letras pues no nos han ido mal a lo largo de la historia. La ciencia, pues yo acabo de presentar un libro, 3 kilos 200 pesa, ¿no? Un libro sobre los pioneros de la ciencia moderna en España, Luis Godén y Jorge Juan. Bien, en 1748, cuando regresan de la primera expedición mundial con carácter general, colectiva, no un pionero, colectiva, de nuestro virreinato del Perú. El centro de la expedición fue cuando creamos el virreinato de Nueva Granada y vuelven a España, no pueden ni siquiera escribir el magno libro, las observaciones astronómicas y físicas de la expedición al servicio de Su Majestad el Rey, porque afirman en la entrada que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol. Claro, si nos situamos, 1543, Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celesti, 1616, lo que llamamos proceso a Galileo, no la condena que fue posterior, sí condena de copernicano o del sistema copernicano astronómico, 1616. Toda Europa, 1687, la obra cumbre de la ciencia moderna, Newton, pues en 1748 en España todavía no se puede decir que la Tierra es un planeta que orbita. En consecuencia, eso se retira, ¿no? Y esto, pues, de una manera u otra, pues nos ha llevado así. Científicos montañeses. Pero ¿se recuerdan a los científicos montañeses? ¿Se recuerdan a los científicos montañeses por ser científicos? Pues la verdad es que no. Si luego hablamos de cada uno de ellos un poquito, pues podremos ver cómo tenían otro conjunto de manifestaciones complementarias culturales, por lo que eran autoridades de la cultura más o menos conocidos, respetados, pues claro, no era fácil que eso estuviera así, ¿no? Pero en fin, básicamente este es el contraste, y esto ciertamente pues sorprendió el que pudiera hacerse esto, ¿no? Tuve la enorme suerte, para acabar hablando de la globalidad, de que Santander, a la que yo llegué, pues yo la consideré desde el primer día, año 87, la consideré la ciudad más culta de España, sin ninguna duda. Pero claro, algunos me lo habréis oído. Pero una ciudad enormemente culta, pero en literatura, buen elenco de literatos tenemos, en música, buenos también, y en bellas artes. Pero esto, filosofía, matemáticas y ciencias, pero por otra parte un fenómeno completamente lógico, había pasado en otras muchas ciudades, y estaba pasando en otras muchas ciudades, que la ciudad, la cultura ciudadana quiere bloquearse frente a una universidad a la que llega gente de fuera. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser de nosotros? Con lo cual era muy difícil entablar relaciones, digamos, con lo que hoy son pues, nuestras más queridas instituciones, la Sociedad Menéndez Pelayo, el Centro de Estudios Montañeses,
la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria, etcétera. Aquello fue muy difícil. Entonces yo lo primero que hice es justo lo contrario. Vamos a ver quién, aquí en Cantabria, esos que de momento tienen cerradas las puertas culturales de Cantabria para los que estamos de fuera podamos entrar. Bueno, pues eso fue la gloria. Entonces, pues José Luis Casado Soto, extraordinaria persona, delicioso compañero y amigo, Francisco Vázquez de Quevedo y Joaquín González Echegaray. Entonces, pues eso eran las personalidades de la cultura que debían estar con amigos de la cultura científica y con el rectorado de la universidad. Pues los tres se entregaron con una ilusión, una alegría, de manera colosal. Exposiciones que muchas de ellas pues luego seguimos difundiendo por Cantabria. En concreto, la siguiente, la de González de Linares, pues también fue extraordinaria, otro conjunto de anécdotas de esta Cantabria de entonces, ¿no? ¿Quién era Augusto González de Linares? Bueno, Augusto González de Linares pues fue un ciudadano español, pues podemos decirlo por acabar pronto, muy avanzado a su tiempo en nuestra España del siglo XIX, que había tenido la enorme fortuna, vamos a decirlo así, de ser aceptado prontamente como catedrático de universidad en Santiago. Y desde ahí pues empezó una tarea cultural a que no estaba acostumbrado la Universidad Española, no solo a dar clases magnas en las aulas, sino salir a la sociedad para explicarle a la sociedad, vamos a decir toda, libremente, sin la matrícula y tener que pasar por un examen, pues lo que estaba ocurriendo en el mundo aquel. Aparte de tener una vida entonces, pues más o menos también liberal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues esos vaivenes a los que nos hemos referido, pues concluida la Primera República, pues fue expulsado de la universidad, como tantos otros, ¿no?, de la Institución Libre de Enseñanza, van a nacer como consecuencia de ese acontecimiento en Valle de Cabuérniga, donde estamos ahora, por la organización del profesor González Redondo, pues hablando de Augusto González de Linares, la Institución Libre de Enseñanza, todos los veranos, pues un ciclo de conferencias, poner un monumento allí, como a Torres Quevedo le hemos hecho tantos, ¿no? Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues una gran figura de la ciencia de su momento, asumiendo pues lo que llamamos el darwinismo, o como queramos llamar, desde una primera instancia. Claro, en la España de la Restauración, diciembre de 1874, como todos ustedes recuerdan, pues Martínez Campo levanta la bandera bien a la cabeza de un grupo del ejército en Valencia, y aquí está nuestro rey Alfonso XII. A continuación, pues ya sucede lo que sucede en la historia de nuestra. Se ha acabado la República, que entre serio y broma, por relajar un poco esto, de los 4 presidentes de la República, el último fue el mejor, por ser de Cádiz. Eso es lo que decía uno de mis primeros alumnos, cuando yo tenía 14 o 15 años, empecé a darle clase al que es nada menos que el presidente de los autores del Carnaval de Cádiz, que esto lo recuerda siempre, él daba la clase. No, yo digo, y Emilio Castelar, que fue el mejor de los 4 por ser de Cádiz. Bueno, pues acabada la República, pues es cuando tiene lugar este acontecimiento en el que él, con la Institución Libre de Enseñanza, pues va a decir, hace falta otra España. Pues de verdad, triunfo institucionalizado de la Institución Libre de Enseñanza, en la que el papel de Augusto González de Linares había sido posiblemente el polo atractor, porque fue en su casa de Valle donde se reunieron ese mismo año de 1875 para empezar a elucubrar lo que al año siguiente legalizarían, ¿no? Bien, pues esa iba a deciros que precisamente fue en Villablino lo que de verdad es lo único que por sí, desde sí, manteniéndolo como institución, hizo la Institución Libre de Enseñanza.
porque toda la otra impresionante tarea ya fue cuando pactó con el Estado. Es decir, ya eso es de otra naturaleza, ya había todos los medios. Y luego, claro, presidente Santiago Ramón y Cajal, vicepresidente Leonardo Torres Quevedo. Bueno, y a partir de ahí, pues ya pudo ser otra cosa, ¿no? Pero, en fin, figura capital desde el inicio de la institución libre de enseñanza, en tanto que factor lanzador de una idea, puesto que había sufrido, como sus amigos de lo que sería la institución, el ser cesados como catedráticos, porque no estaban dispuestos a renunciar a la libertad de cátedra. A eso no hemos estado todos dispuestos a renunciar, No. que ya a algunos nos ha costado también algo. Sí, Por algún disgusto te ha tocado. por ejemplo, que naciera Amigos de la Cultura Científica. Wow, Pero, en fin, ese tema. es otro tema. Sí. Como habremos ese melón, vamos, no llegamos a la siguiente. La tercera exposición es de Marcelino Sáenz de Sautuola y Herminio Alcalde del Río. ¿Quién era Marcelino Sáenz de Sautuola? Bueno, creo que parte del descubrimiento indirecto, por lo que nos cuentan las crónicas, ¿no?, de la cueva de Altamira. Creo que lo que sí significó prioritariamente, a mi juicio, es la actitud de ser hombre de fe en lo que había captado, o lo que presumiblemente era posible entender que ciertamente esto era un arte original, ¿no?, prehistórico, etcétera, ¿no? No es fácil aceptar o asumir personal y vitalmente una idea de estas si no se tiene una gran sensibilidad, en este caso para el arte, y una gran sensibilidad histórica para poder situar un acontecimiento de esta naturaleza. Entonces, yo no me iría más de ahí, pero que no es poco, posiblemente lo más importante, ¿no? Luego, pues Alcalde de Río ya sí era un sabedor de estos temas, ¿no? Y entonces el uno y el otro pues supieron viajar al extranjero a ver las cuevas francesas y a que vinieran aquí también a estudiar este conjunto de cosas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues, y en la línea que pretendíamos, de hacer ver que la ciencia no es escribir una fórmula matemática para, digamos, ver si el universo evoluciona o no evoluciona de acuerdo con las ecuaciones de campo de la relatividad de Einstein, ¿no? Pues sin ninguna duda ahí había también no solo una predisposición científica, sino un modo de actuar científicamente para que eso pudiera reconocerse, estudiarse, adelantarse, etc., ¿no? En consecuencia, pues nos pareció, a mí me pareció, y por eso pues recurrí a Joaquín González Echegaray. Entonces pues estaba en plenitud, y lo hizo pues con una ilusión verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí, hay algo que quiero mencionar para el que lo desconozca, que tanto Leonardo Torres Quevedo como Marcelino Sáenz de Sautuola, digamos, el reconocimiento viene de Francia a España, de alguna forma. Es decir, cuando dicen, hey, A los efectos de lo que estamos hablando, sí, fue francés, exacto. o era francés. No tuvo que conquistarlo, a que luego conquistó, Sí, sí. descubrimiento tras descubrimiento, pero eso es un poco por lo que os he sugerido antes, ¿no? Que hasta mediados del siglo XVIII, y con la enemiga de la vida cultural y política, pues en España no se podía hablar de la ciencia moderna. La ciencia moderna pues es los principios de Newton, ¿no? Es decir, es el estudio del universo matemáticamente ya. Los franceses, esta expedición a la que me estoy refiriendo, no tuvieron ningún inconveniente en decir Newton tiene razón, no nuestro Descartes o nuestro Descartes. Vamos entonces a ver quién sabía si la Tierra estaba achatada por los polos, era sandía, o estaba alargada, era melón, como se hablaba, ¿no? Bien, pero eso en España no se podía decir, ¿eh? Entonces, en estos momentos a los que ya nos estamos refiriendo, pues Torres Quevedo aquí en España, cuando deja, más o menos creo recordar, en el año 89, deja el Valle de Iguña donde está para irse a Madrid, pues porque efectivamente en el Valle de Iguña, pero es que en Madrid tampoco. Entonces Madrid empieza,
continúa lo que ya había pensado aquí en el Valle de Iguña, hace sus primeras máquinas de calcular y las presenta en Francia. Primero en un congreso en Burdeos, después en París. Es decir, su mundo o el mundo científico que puede, más o menos, porque Torres Quevedo superaba con creces eso, ¿no? El mundo que lo puede entender más o menos y valorar para darle salida industrial, vamos a decirlo así, es el mundo de Francia, ¿no? Ya bastante más avanzado, en los años 20, pues Maurice Docagne, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, pues es cuando empezó a hablar, a decir que era el mejor de los inventores, el más preclaro inventor, traduciéndolo al español, el más preclaro ingeniero, inventor, la palabra más propia, el más preclaro inventor del momento presente, del mundo. Esta es cómo lo podían, digamos, recibir allí. Claro, en España pues, nos hemos encontrado que yo he tenido que traducir, creo que fue el aritmómetro electromecánico, para la edición trilingüe. Hay una edición deliciosa de otro de nuestros ingenieros de caminos, Pepe Calavera, la edición que tenía de Navidades, ¿no? Entonces su lenguaje científico ordinario era ese, ¿no? Era el francés. Pero en fin, muchas las cosas ya las hacía aquí, pero las presentaba allí. Claro, pues nada, vamos a la cuarta exposición, que es la de los médicos. Vamos. Bueno, los médicos, de Argumosa ya he dicho algo. Ese lienzo maravilloso desde el punto de vista descriptivo, no me atrevo a hacer juicios propiamente artísticos, pero una obra verdaderamente docente, que es lo que se trataba, la lección 10ª de anatomía, está Argumosa ante un cadáver, digamos, investigando y explicándole a una tropa, vamos a decirlo así, de caballeros muy bien vestidos, encorbatados, que no parece que sean estudiantes de 18, de 20 ni de 25, sino señores de 40 o 40 tantos, ¿no? Y entonces, pues eso fue ciertamente el núcleo central de la exposición de Argumosa. Sabíamos que sin ninguna duda, el doctor Madrazo había sido la figura por excelencia de la cirugía. Yo he presentado hace un mes solo al doctor Enrique Moreno, el de los trasplantes, que sin ninguna duda casi todos conoceréis, y yo he presentado como académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores primero y después de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, para que se hiciera. Y el discurso de presentación, pues lo he hecho así de sencillo, ¿no? Vamos a ver, después del doctor Madrazo, que vamos a decir que tuvo esa consideración de tal hasta el año 45, más o menos, con los problemas de siempre, de si eres de izquierda o eres de derecha, y si estás en Madrid, estás en Vega de Paz, que como es pueblo y cuesta trabajo, vente a Santander, pero en fin, dejando ese conjunto de cosas de lado, pues como la figura de la cirugía española más relevante después del doctor Madrazo es precisamente Enrique Moreno. Y mi discurso pues ha sido recordar a Rubio y Galí, aunque el acento se lo quitan muchas veces, que nació en el Puerto de Santa María, donde inauguré precisamente este año la conferencia centenarial de la Academia Santa Cecilia de Bellas Artes del Puerto de Santa María, academia también, pues después de Rubio y Galí y Madrazo, que ocupan la culminación de la cirugía española desde 1850, 1900 y la primera parte del siglo pasado, pues tenemos la figura solemne del doctor Madrazo, que va a tener el relevo o que va a dar el relevo al doctor Enrique Moreno, ¿no? En consecuencia, esto para mí pues fue, como no, aprender de nuestro historiador y cirujano de pro santanderino, ¿no? Él venía de la escuela de Barcelona,
Por eso sus referentes eran los grandes cirujanos que había conocido la historia y allí. Pero nos hicimos rápidamente él ya lo sabía y yo aprendí de él lo que era necesario pues para poder tener pues unas visiones más o menos fugaces como la que podemos tener aquí, ¿no? Pero la verdad que también le costó bastante trabajo porque yo quería cerrar esto de manera que llegáramos hasta casi nuestros días. Y ya esa era la cuarta, ¿eh? Entonces la cuarta pues dijimos, bueno, uno que sea más de actual, vamos a buscarlo. Entonces pues buscando, obviamente él, pues Guillermo Arce, y digo, pues nada, encantado que tengamos ya un médico más reciente de aquí de Cantabria, ¿no? Y claro, estaba el otro tema, es que todos estos, pues lo de Cantabria para todos ellos era rarísimo, ¿qué es eso de Cantabria, ¿no? Cuando yo llegué, pues Cantabria estaba en la península de la Magdalena, tomada militarmente por, ahí sí podríamos decir, toda una Cantabria evanescente por lo menos, con ADIF, la Asociación para el Desarrollo Industrial de Cantabria, ¿no? Bueno, entonces, pero claro, la Cantabria de aquellos momentos, yo no tengo ningún inconveniente, puesto que ya uno es bastante mayor, ¿no? Eduardo Obregón, ¿verdad?, que acabó siendo presidente del Parlamento de Cantabria, pues yo llego aquí de catedrático y me toca presidir un tribunal de selectividad. Y el representante de las lenguas clásicas en ese tribunal, para lo que hoy es la PAU, creo, entonces selectividad, pues fuera Eduardo Obregón, al que yo había conocido antes en Cristianos por el Socialismo, allá en Madrid, ¿no? Y digo, a ver, Eduardo, esto que yo acabo de ver aquí, esto ¿qué es? ¡Ah! Cuatro locos. Si esto ha sido Castilla al mar o la montaña, ¿qué es esto de Cantabria? Bueno, así llegué yo a Cantabria, ¿no? Entonces, pues debí ser de los primeros que se hicieron cántabros, una manera de hablar, ¿no? Porque la verdad que aquello era así. Pero en ese mismo año, en el mes de septiembre, cuando vengo con los 5 niños y paseamos por Santander y entramos por casualidad en los Escolapios, ya me habían resuelto el tema de tenerlo en los Agustinos, ¿eh? Pues entonces entramos allí y veo una mesa presidencial, y ya uno ya tenía conocimientos, vamos a decir, de protocolo diplomático, y entonces ve que en el extremo izquierdo está Eduardo Obregón. Entonces, uno que ya sabía de cuestiones internacionales, etcétera, nada menos que secretario de lo que sea esto. Ya, bueno, pues entonces a los 2 días vuelvo a reunir al tribunal en la Magdalena y digo, oye, Eduardo, que te vi, que te vi en los Escolapios. Sí, claro, me han liado, no sé qué. Pero no íbamos nosotros a proclamar aquí entre serio y broma la República Libre Independiente de la península de la Magdalena. Bueno, nos hicimos muy amigos, luego fue presidente de la Asamblea, como todos ustedes saben, y de maravilla, ¿no? Pero con acontecimientos de esta naturaleza. Conmigo dejó de llamarse Universidad de Santander para llamarse Universidad de Cantabria, pero esto venía impuesto, ¿eh? Yo prefería que hubiera seguido llamándose de Santander porque las universidades que a mí me habían atraído pues eran Oxford, Cambridge, es decir, la que tienen nombre, no las regionales, pero bueno, no lo de menos. Sí, sí. Eso estaba escrito que tenía que ser así. Punto. Y efectivamente, pues bueno, ahí no intervine, ¿no? Pues esto fue un poco más y tú contarás que yo... Sí, no, me encanta. Me gustaría que en este momento tenemos el micro de mano por ahí. Fabuloso. Para Francisco Vázquez de Quevedo. Para que dé su punto de vista de No. cuál fue la experiencia también de participar en esta exposición, ya que tenemos la oportunidad. Muchísimas gracias a Paco por ser este divulgador de la cultura científica española y concretamente la de Cantabria. Pero yo quiero que se refiera ahora a una cosa que es fundamental para Santander y para la universidad. Los cursos de verano de la Universidad de Laredo, que eso tiene mucha enjundia. Que nos relate él en primera mano lo que fue la Universidad Central de Santander cuando empieza a darse los cursos en Laredo con la oposición frontal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Eso tuvo mucho interés porque hoy en día
esa universidad de sus cursos de Laredo tienen un gran interés para cantidad de estudiantes jóvenes y demás, y creo que es una aportación exclusivamente de él y que lo relate en primera persona. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Yo no voy a cortar la pregunta, lo siento. Bueno, eso los cursos de verano también se habían creado con amigos de la cultura científica. Ajá. Y entonces el mismo año en que tomé posesión como rector, esto debió ser el 20 o el 24 de junio, ya estaban preparados el preinicio de los cursos de verano. Y en ese preinicio de los cursos de verano, pues ya estaba a llevar la exposición de Augusto González de Linares, que eso fue otra cosa, otro acontecimiento verdaderamente llamativo. José Luis Casado, pues había hecho ahí un trabajo, una síntesis obviamente, puesto que eran catálogos para distribuir, ¿no?, en el que pues quedaba pues más o menos expresado lo que hemos comentado antes, ¿no?, que era un defensor del darwinismo y que como consecuencia de esa tesitura o de esa decisión suya, pues no entraba, no entraba. Entonces, el arcipreste de Laredo, porque habíamos limpiado los fondos o los trastos que había en la sacristía de la iglesia de Santa María para hacerla museo. Y la inauguramos eso precisamente con la exposición de Augusto González de Linares. Y el sacerdote, arcipreste, pues al leer ese párrafo, pues se queda, pero bueno, ¿cómo? La introducción del darwinismo y el evolucionismo en España, esto no se puede poner, tal, que va a venir ahora el presidente de Cantabria. Y digo, tranquilo, que la conferencia y la presentación la voy a hacer yo. Y se va a quedar, hasta usted se va a quedar muy que no puede ser, que cómo vamos a poner esto aquí, en la sacristía. No se preocupe usted. Bueno, mientras en esa discusión que ya venía, como se decía antes, ¿no?, el toda Cantabria, estos actos, pues más o menos lo tranquilicé y verá cómo se queda, estoy muy contento, ¿no? Claro, el tema era muy sencillo para uno que, como era mi caso, pues sabía de sobra lo que había ocurrido en España con todos estos temas de ciencia en contraposición con los esquemas religiosos sociales del país, ¿no? Entonces empecé diciendo, la Iglesia Católica, quizá atemorizada, más o menos, no cayó en la tentación de hacer otro caso Galileo. No abrió el pico contra el darwinismo. Claro, si ven ustedes el momento solemne de lo que significaba eso a lo que me he referido antes, estábamos en 1875. Fijaos, digo, no. Y efectivamente la Iglesia digo, no, esos fueron los protestantes. Ahí no está hablando de catolicismo, está hablando del mundo cristiano, que es algo más que el mundo católico, ¿no? Bueno, entonces cuando ya lo pudimos explicar a las autoridades y a toda la cantidad de gente que nos llegaba allí a Laredo, ¿no? Pero bueno, con esto lo que quiere saber el doctor Vázquez Quevedo, pues es que hablemos un poquitín más de esto. Bien, los cursos de verano pues estaban concebidos desde amigos de la cultura científica, igual que esto, ¿no? Pero obviamente pues, no voy a hacer, siendo rector, no voy a hacer una contrauniversidad. Pero una vez que nos fuimos de aquí, pues hicimos la Universidad Internacional de Verano en la Axarquía, Costa del Sol Oriental, y aquí en Camargo, Universidad en el Real Valle de Camargo, otro verano, y después en Lanzarote durante 10 años, ¿no? O sea que eso ciertamente fue así, pero entregado por completo a la Universidad de Cantabria, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y como anécdota importante, que quizá es esto lo que él quiera ver, bueno, yo ya no tengo ningún inconveniente en decir que 3 años antes, en los tiempos de la ruptura del PSOE aquí en Cantabria, entre el PSOE oficial por una parte y la nueva mayoría por otra, pues me habían propuesto para que fuera para que fuera rector de la Menéndez Pelayo, en el año 82 y 83. En consecuencia, todo esto era fácil, ¿no? Y lo que sí tenía es una manera de concebir la universidad
que no era un paseo cada curso que vinieran aquí a dar 20 horas y a poder ser siempre que viniera un ministro, etcétera, etcétera, etcétera. El lunes pasado, pues, estuve en el Centro de Estudios Montañeses dando una conferencia sobre Blas Cabrera, el rector del año 34, el año 35 y el año 36, que no pudo regresar a España después de la Guerra Civil sin que él hubiera participado en ninguno de los dos bandos, bloques, como queramos llamarlo, precisamente por el asesinato, visto por alguno el martirio, de 6 estudiantes que en el buque, en el Alfonso Pérez, habían sido fusilados el día 27 de diciembre del año 36 ante la posibilidad de que los nacionales entraran después de unos bombardeos aéreos por el puerto en ese momento. Hasta agosto del año 37 no entraron los nacionales en Santander. Pero bueno, esos estudiantes no eran estudiantes, sin más. Eran estudiantes que habían exacerbado su bienvenida a los nacionales dentro del recinto herméticamente cerrado, siendo de la Universidad Internacional de Verano de Tiempos de la República, que es como a mí me gusta llamarla para distinguirlas, ¿no? Y entonces, pues esa era la situación en ese momento. Como consecuencia, en el marco de los 218 que había ese verano aquí, habían destacado por dar vivas a Cristo Rey, viva España, arriba España, dentro del recinto de la Magdalena. Y entonces Blas Cabrera y los profesores, esto lo contó directamente Augusto Pérez Vitoria, uno de los últimos catedráticos de universidad en España que habían sacado cátedra los primeros meses del año 36, pero que fueron al exilio, ¿no? Bien, entonces, como consecuencia de este asesinato en el Alfonso Pérez, pues se condenó a no poder pisar tierra española cuando se iba al exilio desde París, donde pudo medio vivir Blas Cabrera, el rector de la Universidad Internacional de Verano de Santander, para que fuera al exilio de México, ¿no? Como consecuencia de que le achacaron que había abandonado a estos estudiantes ahí, ¿no? Algo verdaderamente desastroso, ¿no? Que a la que, desde mi punto de vista, lo que a finales de los años 40 recrea o crea, cada uno que ponga lo que quiera, en el régimen de Franco, pues es la universidad que mi maestro, al que yo hacía de monaguillo en los cursos de verano en Cádiz, José María Pemán, y mi mentor, Ángel Herrera Oria, dirigían en el Colegio Cántabro aquí, paralelamente a la Universidad Internacional de Verano de Tiempos de la República. Que aquí había una universidad católica, si queremos decirlo así, ¿no? Dos cosas extraordinarias. Cuando se recrea en tiempos de Franco una universidad de verano, la que se está recreando es esta, solo faltaba que fuera esta. Hasta ahí podríamos haber llegado. Esta es la que se recrea. Y a esta se le pone muy bien puesto el nombre de Menéndez Pelayo. Pasado ya más de 10 años, se recupera, como todos ustedes recordarán, el pueblo de Santander, o el nombre del pueblo de Santander, se le compra a don Juan de Borbón la península, el derecho a la península de la Magdalena y el palacio, ¿no? Y entonces, pues, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es la continuadora de esa otra, pues claro, estar en la Magdalena gusta. Entonces, estando yo aquí, mi amigo, pues es el que empieza a querer ya hacer, hay que pasar del CDS o de la UCD, hay que pasar ya al gobierno Felipe González, o PSOE, tal. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero ya la hacemos como si fuera la de la República. Bueno, pues tenemos este híbrido, el nombre es de otra cosa, pero ante disfrutar, o el disfrute real y posible del Palacio, pues, Universidad Internacional de Verano, de Universidad Internacional Menéndez Pelayo, completamente lógico y hubiéramos podido caer cualquiera, pero la historia pues debemos más o menos saberla un poco, ¿no? Sí. Hay cosas que hay que repetir de la historia y hay cosas que hay que abolir. Bueno, entonces concluyo, perdona, que yo creo que lo que tranquilo. quiera, había que hacer los cursos de otra manera. Ajá. Y de otra manera
no es que vinieran 10 profesores a saludar al ministro, al presidente de la República o al rector y comer en el comedor especial, sino que había que traer a un profesor de relieve para que se encerrara los 5 días de la semana, las 4 horas de clase con sus alumnos y por la tarde tuvieran contacto directo con los alumnos. Segundo, hay que traer profesores que quieran ser profesores, no conferenciantes que quieran venir a pasearse y ser bien tratados, que también, pero para eso teníamos las conferencias nocturnas. Y luego hay que traer profesores de verdad en su condición de profesores, no políticos, o no necesariamente políticos y sobre todo políticos porque por otra parte son los que pagan los cursos. Claro, Mario Bunge, la máxima figura de la filosofía y de la ciencia a Laredo. Ignacio Ellacuría, que ese sí podemos decir fue martirizado a los poquísimos años de estar aquí y después de tenerlo en Vélez Málaga, en la Universidad de Verano de la Axarquía. Bueno, pues así, inauguración. Aquí sí va a venir un político a inaugurar los cursos. Mi amigo Gregorio Peces Barba. Vamos aquí. También hay ahí otras anécdotas verdaderamente deliciosas, ¿no? Pero bueno, lo mejor posible y a estar conviviendo con los alumnos, que es lo que habían hecho en los años 30 en la Magdalena, ¿no? Figuras de primer nivel a convivir con los alumnos y a ser posible al margen, es decir, en un recinto en el que estábamos en un mismo hotelito, profesores y los alumnos que estábamos allí, ¿no? Una experiencia muy buena, ciertamente, solo que poco duradera. Bueno, creo que es el momento para, si hay alguna otra pregunta, aprovechar que le tenéis aquí. Quiero hablar de recuerdos, de ciencia, de arte, más cerca, y de guiños. Entonces, de recuerdos. Yo conocí a tu abuelo, muy bien, y a tu abuela, que le acompañaba muchas horas aquí mientras él ayudaba a los que estaban con las exposiciones sin parar, y entonces parte de ese tiempo ella lo vivía, era su manera de vivirlo con él. Y entonces no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar ese cariño y esos recuerdos. En segundo lugar, si vamos a estamos hablando de la Torre de Don Borja, de Piti García Cantalapiedra, de Pancho Pérez y de Jesús de Polanco. Entonces, si vamos a esos recuerdos, vamos también a los guiños. Antes esto se dedicaba a la historia, a la ciencia y también al arte, de alguna manera. Y entonces me voy a permitir recordar una exposición especialmente singular que fue La imagen del mundo, 500 años de cartografía, cuyos catálogos están en la biblioteca por aquí, si no recuerdo mal, que desde aquí fue llevada a la Biblioteca Central de Madrid, que comisarió José Luis Casado Soto, y por eso estoy yo diciendo parte de lo que digo, no todo, porque todo lo que se refiere a Piti está separado de esta historia. Y ese es el guiño, porque ya hacían exposiciones que tenían que ver, porque ¿quién me dice a mí que la cartografía no es un arte y no es una ciencia? Ya hacían guiños a esa combinación arte-ciencia y aquella exposición fue inaugurada por un literato querido y admirado, Carlos Fuentes. Así que en esta casa se han vivido cosas extraordinarias, de verdad. Bueno, no os asustéis, ¿eh? Es decir, sabía que esto iba a pasar. Y sabía que esto, porque lo que quiero mostrar es que todos somos humanos y no pasa nada y sabía que esto iba a pasar. Creo que me toca hablar a mí. Para los que estáis aquí, creo que solo hay unas pocas personas que lo sabéis. Yo nunca estuve en un homenaje a mi abuelo. Nunca es nunca. Porque para mí, mi abuelo era mi abuelo. Como todos tenéis un abuelo. Y entonces es lo más normal. Entonces para mí, mi abuelo era un hombre humilde que hacía lo mejor que podía desde el corazón. Y mi abuela, pues, era lo mismo. No lo concebía
el uno sin el otro. Rosita sin Aurelio. Que de hecho nunca le llamas a Aurelio, a tu abuelo. Le llamas abuelo y ya está. Y lo demás Piti. Para que entendáis todo, yo fui la última persona en despedirse, conscientemente de alguna forma. Porque yo me iba a vivir a Vietnam en 2010. Yo sabía que me despedía, llevaba meses que estaba mal. Yo fui a sellar mi título de ingeniero de caminos en el Ministerio de Exteriores para poder trabajar allí. Entonces yo vine, pedí a mi padre prestado el coche, fui directamente a la residencia y a los pies del Dobra yo me despedí. Yo sabía que me estaba despidiendo. Yo lo había visto menguar lo que pasa cuando la vida viene, ¿no? En esos momentos, el proceso. Mi abuelo fue muy feliz y mi abuela fue muy feliz. Pero claro, cuando la muerte estás en el proceso, que es la muerte, y la muerte es parte de la vida, pues es jodido. Es muy jodido. Entonces me despedí de mi abuelo, me fui a despedir de mi abuela. Claro, no sabes cómo tu abuela lo va a tomar. Despedí de mi tío Ángel. Me fui a mi casa. Al día siguiente, yo fui a hacer En la vida las casualidades no existen. Yo me fui a hacer un nuevo DNI, porque iba a comenzar una nueva vida en un país a 11.000 kilómetros de este. Y en ese momento me llama mi padre. Pablo, al abuelo le han dado horas de vida. Y mi padre lo siguiente que me dijo es, tú sigue. Sigue, que es lo que él hubiera querido. A la maleta y pues ya. Por supuesto, lo hice. Hice mi mochila, hice mi macuto. Yo llevaba 2.000, 3.000 euros en la cuenta, una mochila y sobre todo cargada de sueños. Llevaba miles de proyectos para allá, pero dejaba atrás mi mayor referente. Mis padres al día siguiente me acercaron al aeropuerto de Bilbao. Y del aeropuerto de Bilbao yo hice escala en Londres una noche en casa del padre de mi ahijada. Yo entonces en secreto había estado trabajando un texto, que eran los recuerdos de mi abuelo. En ese momento por la mañana abro y ¡pum! Noticia, Diario Montañés. A vosotros no os tengo que explicar qué es el Diario Montañés. Para los que están fuera y vean este vídeo, pues el periódico de referencia en Cantabria. Claro, ostión, llamo a mi padre, y esto lo tengo que decir porque es así, es un precio a pagar. Se había filtrado la noticia a la prensa antes que a la familia. Es normal, cuando eres una persona ilustre es un precio a pagar, punto. No, eso no lo nacimos perdonados, vamos a decirlo así, a quien lo hiciese. Entonces yo acabo ese texto, por supuesto rompo a llorar, como estoy haciendo ahora, y mi hermano estaba en Brasil en ese momento, que tampoco estaba aquí. En ese momento estaba mandando un poema, o como él lo quiera llamar. ¿Cómo? Un vómito. Pues recibe mi texto y escribe su segundo vómito. Y con ese segundo vómito publicamos nuestro primer libro, Dos abuelos. Por eso estaba ahí y por eso teníamos que hablar. Sí. Yo creo que debemos dejar constancia también, Sí. una vez que hemos entrado en el tema de Piti, que no solo era una persona entrañable, de una entrega a la tarea, y con un entusiasmo verdaderamente colosal. Daba gusto verlo corretear por aquí para que estuviera todo limpio, todo bien puesto. No, que está la otra faceta que no hemos tocado. Bueno. Y es que como escritor no es desdeñable ni muchísimo menos.
Y no solo porque a uno le pueda gustar más o menos alguna de sus poesías, alguno de sus escritos, las presentaciones que pudiera hacer, sino por la tarea cultural que hizo en la España de su época, en su relación pues con de lo mejor que podemos ver, ¿no? Su trato y sus escritos con León Felipe, verdaderamente delicioso, ¿no? Yo para llegar a León Felipe, pues no he llegado desde la poesía, sino porque fue un farmacéutico al que recordamos en la Real Academia Nacional de Farmacia de España de vez en cuando se quieren ver cuestiones culturales, ¿no? Con Pepe Hierro, etcétera, y su obra personal, y lo que hizo en las distintas revistas en las que estuvo participando desde muy joven. Creo que tenemos ahí un escritor de Cantabria al que debemos tener recuerdo, respeto, porque lo merecía. No solo persona entrañable, generosa, con una entrega, no. También como un escritor que debemos recordar. Tiene una obra, ¿no?, que yo ya ahora me atrevo, después de lo que han hecho conmigo, ya me atrevo hasta hacer algún que otro juicio literario, ¿no? que no me atrevo nunca, ¿no? Pero, en fin, y creo que puede leerse. Yo disfruté mucho cuando me daba la revista, tirado de lo que fuera, ¿no? Porque ciertamente se dejaba querer también por su obra, ¿no? Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Aprovechar ya. Vamos a hacer una cosa. Quiero que mi hermano, si no le importa, esto es otra encerrona. No, pero la encerrona es que quiero que lea el poema que escribió de mi abuela, si no le importa. Son las 12 de la mañana brasileña, las 3 de la tarde en Ciriego, Cantabria. Las últimas columnas de fumasa, humo, esquivan las nubes negras del invierno, que como no amenazan lluvia. Pero el contraste es lindo, humo blanco como la pureza de tu alma y persona. Hacen este día triste un poco más llevadero. ¿Es todo una ilusión de mi cabeza o es realidad? Hace una hora, leyendo los recuerdos de mis abuelos, de mi hermano, mis lágrimas brotaban intentando parar lo que es imposible, tu incineración, tu última voluntad. Paradójicamente, hace 2 días me situé debajo de una de las numerosas cataratas de Iguazú. Pensé en el ciclo del agua, que nos explicaron tantas veces en la escuela. La vida termina en una catarata. Justo antes, la tranquilidad de las aguas no imaginan lo que sucederá. Y en cuestión de segundos se precipitan en una caída de 15 metros. El cambio de estado es inminente. Ni el frío ni el calor pueden hacer nada. Columnas de vapor de agua ascienden más alto que la propia catarata. Como humo blanco de un cigarro incandescente, suben alto, muy alto, hasta allí donde mis ojos astigmáticos no lo perciben. No son conscientes, pero en el transcurso de las horas, como muchos días, volverán al nacimiento del río Iguazú, para que miles de turistas puedan contemplar este espectáculo de la naturaleza. Por suerte o desgracia, la vida no es tan monótona. Unos días son de caída, otros de subida igualmente. Pero entre medias numerosos acontecimientos nos ayudan a hacerla más entretenida. El humo blanco ahora está muy lejos para mis ojos, pero las lágrimas nublan mi vista para hacerme sentir más cerca de vosotros. A mi abuela Rosita, que también merece un homenaje, y al resto de la familia García Soto. Había que traer esas emociones, ese momento, eso, pues el agradecimiento a la familia, ¿no? Que pasamos ese proceso de no haber estado. Es solo recordar, son amigos. Y al final, en este proceso eso me llevó a un duelo, a no tener un duelo normal del proceso. Y lo que no
Cuando te vienen las emociones y no las transitas en el momento, pues te lleva años. Entonces, cuando te vienen, pues entra en el proceso y transítalo lo antes posible. Es lo único consejo que puedo decir, porque si no, el precio a pagar es más alto por no transitar esas emociones. Porque me di cuenta durante años que era un analfabeto emocional por no querer ver de frente las emociones y querer transitarlas. Somos emociones. El mundo es emociones. Arriba abajo. No son ni positivas ni negativas. Simplemente hay que saberla gestionar de alguna forma. Bueno, pues vamos a hacer lo que me suele gustar. Vamos a cambiar el ritmo de las cosas. Y es como acaban los podcasts, que es, para que lo entendáis, os presento a Eustaquio, que es la mascota, que es el dinosaurio que no quiere cambiar, que es el que no sabe gestionar sus emociones, el que no sabe entrar ahí para salir, el que las bloquea, el que tal. Eustaquio, siempre al final de cada capítulo le pedimos con la que hemos estado un consejo de cómo puedes llevar mejor la vida de alguna forma. Y Francisco, ¿tú qué le dirías a Eustaquio? Porque si no se extingue y se muere. Yo creo que reflexión y paciencia. Creo que Yo le voy a decir, ya que me toca, el autoconocimiento. Todo parte del autoconocimiento. Cuando tú te conoces más y ahí conectamos con la reflexión. Después va el consejo a las cabras. ¿De qué viene el concepto cabra? ¿Vale? Para que entendáis el concepto de dinosaurios contra cabras. El cabra es porque me he empeñado, y esto va a pasar, es cuestión de tiempo, de que los ingleses y americanos y anglosajones van a acabar diciendo cabra, y lo vais a ver. ¿Por qué? Porque el término inglés goat, que es cabra en inglés, es the greatest of all the times, que es lo que tenemos sentado al otro lado, a las personas que voy a entrevistar. Son referentes en su profesionalidad, en su carrera profesional, siempre tienen algo que decir. Y creo que contigo además quiero decir una cosa, que hemos abierto la parte de cabras históricas, ¿no? De la cabra que nos trae la historia del pasado, de personajes ya no solo ellos, sino los demás atrás, que, ¿qué es eso? Que hay que traer las lecciones del pasado para lo bueno que vemos como bueno repetirlo y lo que consideramos malo decirlo. Esto yo no quiero pasar esta línea y utilizar esto, ¿vale? Y cada uno pues es libre de elegir lo que quiere. Entonces, ¿qué le diríamos a las cabras, a esas personas que quieren ser referentes de alguna forma? yo creo que ser sí mismos, ¿no? Es Que importante. no es fácil. No es fácil. No es Es fácil. que además esto lo voy a conectar con la pregunta de Francisco. Es fácil, no es fácil cuando estás en instituciones irte por lealtades, irte contra tu jefe. Porque muchas veces, yo también me ha pasado, es decir, por imposiciones sociales o estamentales o de empresa, te marcan jerarquías y procesos. Y es muy jodido, y lo siento, me faltaban tacos, ¿vale? Soy un adolescente con 45 años, recién cumplidos. Ahí es muy jodido decir, cortar esa autoridad, ese rango de autoridad, sobre todo cuando en tu familia te han enseñado la lealtad a la familia y al clan. Y entonces tú tienes un sí por sí, yo soy hijo mayor, por tanto soy el bueno, el responsable. Entonces, cuando alguien te está diciendo es por aquí y va contra tu ser, es un conflicto interno muy gordo, un conflicto muy gordo que puede generar en enfermedades. Y yo lo digo porque lo he vivido en primera persona. Entonces, la vida te está hablando de que como te mantengas traicionándote a ti mismo, traicionando tu verdad, tus valores, lo vas a pagar caro. Por mantenerte donde la vida te está diciendo, sal de ahí, porque tu salud es principalmente que la lealtad en ese lugar donde estás trabajando. Lo digo porque es así, lo que yo estoy experimentando. Y bueno, y ahora ya es la parte más fresca, digamos, que es, me gusta preguntarle siempre a las personas esa película
Además estamos en verano, que a veces tenemos tiempo de ocio, ¿no? Entonces a los invitados les pregunto por esa película que le han sido un referente, que le ha tocado, que tiene un mensaje y el porqué de esa película en tu vida o en tu carrera profesional. No he sido muy peliculero, ¿no? Sí, Pero para eso ya lo soy yo. sí tranquilo. recuerdo una etapa en la que codirigía hasta un cineclub. ¿Y no eres peliculero? En la etapa, vamos a decir, juvenil, con don Ángel Herrera Oria en el Colegio Mayor Pío XII, ¿no? Y entonces, de verdad, impactarme, reflexionar sobre ellas, el séptimo sello Wow. y Fresa Salvaje de Ingmar Bergman, ¿no? Esas sí me las tragué bien y fueron objeto de diferentes reuniones, de explicaciones, no solo de los mensajes o el contenido, sino también de aspectos propiamente cinematográficos, por lo que significaba entonces este creador, ¿no? Pero yo creo que no, desde entonces no he visto... No, pero me gusta que me lo digas porque, claro, así veo películas de otra no es de tu generación. época, No, no es no, de tu pero época. sí me gusta el cine clásico también. Pues en eso, sin ninguna duda, muy antiguo. Sí, sí. Qué genial. Ahora viene la otra, que es la canción. Una canción y por qué. Esto es por qué, porque en Spotify estamos creando una playlist. De hecho, ya llevamos 15, con eso os digo todo. Pues ahí yo, si soy sincero, tengo que ser más extravagante posiblemente que nadie. Sí, sí, dale. De verdad, el Carnaval de Cádiz. Maravilloso. Cuplé de las chirigotas y pasodoble de los coros. Me encanta. Todos los años, ¿no? O sea, si tengo que elegir reiteradamente, eso es lo que me llena, ¿no? Y eso, si lo otro era muy antiguo, pues digamos que esto ha sido con continuidad porque van cambiando, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Es que tenía que venir el humor también hoy. Y tu vena de Cádiz que no la hemos tocado aquí porque estamos en esta tierra, que eres natural de allá. Yo tengo que decir una canción aquí porque es además una canción que mencionaba al final del libro, que es la canción de Always Looking the Bright Side of Life. De siempre mirar el lado bonito de la vida, que viene de la película Monty Python, que es con la cual acabo el libro. ¿Y por qué eso? Porque lo acabo así. Porque mi abuelo el día de Reyes, cuando los Reyes habían pasado, silbaba. Y entonces íbamos para allá. Entonces hay que silbar para ver el lado bueno de la vida, de alguna forma. Y el último, y claro, tiene que ser, es un libro. Es decir, yo con mi abuelo amaba los libros, no sé por qué, ¿no? Nos tenemos la duda. Entonces, un libro que... Creo que lo más importante que puede leerse hoy en el ámbito de la filosofía, del ensayo, del pensamiento, de la ciencia, es Camino a la realidad de Roger Penrose. Wow. Sin ninguna duda. Y complementariamente, con más trayectoria histórica, pero con una presencia en cuanto a lo que significa la estructura dinámica de la realidad de Zubiri. Wow. Y como en lo otro pudo ser folclórico, el Sí, Carnaval de Cádiz, esto es enormemente serio, pero es lo mejor que hay de filosofía de la ciencia y de un enfrentamiento, como decía Ortega, con el mundo. Wow, qué bonito. Camino a la realidad y estructura dinámica de la realidad. La realidad, la llamemos con esa palabra, que puede ser más o menos nebulosa, realidad, naturaleza con mayúscula, universo, cosmos, pensamiento radical, creo que son las dos obras más importantes. Muchísimas gracias Francisco por este tiempo que no sé cuándo ha pasado ni nada de eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias Ángel, es un regalo. Es mi profesor de filosofía, que ese profesor que te ha marcado la vida y lo sabes, ese profesor, pues ese es mi profesor de filosofía y ética. Entonces, y bueno, ya muchas gracias, mi compañero de instituto, Juan Ignacio, y a todos vosotros y la parte de mi familia que está aquí. Ha sido un auténtico placer teneros aquí y crear este momento mágico juntos. Y solo puedo acabar como acabo todos los capítulos y esta temporada, que es siempre listos, vamos con todo.